Muy bien, chicos. Buenas tardes. Les saludo su profesor Luis Ramírez. Continuamos con el curso de Ciencia y Tecnología y estamos viendo en esta serie los diferentes reinos de la naturaleza y hoy día nos toca ver el reino de los hongos, el reino fungi. Los hongos son organismos que presentan características muy peculiares. Sus células poseen una pared celular que contiene quitina. Sin embargo, y al igual que los animales, los hongos no realizan fotosíntesis. Por lo tanto, no son autótrofos y obviamente no son plantas. Si bien lo podemos encontrar siempre cerca de las raíces de las plantas, pero no son el mismo reino. Son heterótrofos absortivos, es decir, absorben la materia orgánica mediante sus hifas, que son unas pequeñas prolongaciones, ¿no? Como raíces. Algunos hongos tienen esporas, lo que utilizan para reproducirse asexualmente. ¿Sí? Puesto que poseen simultáneamente rasgos animales y vegetales, son considerados en la actualidad como un grupo aparte, independiente de los dos grandes reinos. Partes de un hongo. Veamos las partes de los hongos, ¿no? Algunos hongos son unicelulares, ¿sí? Como las levaduras, pero la mayoría son pluricelulares y sus células se disponen una detrás de otra, dando lugar a unos filamentos llamados hifas. ¿Ok? Estos filamentos que también funcionan como raíz. El conjunto de hifas que a veces se ramifican reciben el nombre de micelio, ¿no? De micelio. También poseen una estructura superior llamada sombrero, a veces un anillo y un pie, ¿no? Vemos en la imagen, ahí está el sombrero, ¿no? En la parte superior, las hifas, que son en la parte de abajo de la tierra, como unas ramificaciones, también llamadas micelio, y la seta, ¿no? El seta, viene a ser el sombrero, las láminas, el anillo y el pie en algunos casos, ¿no? Un ejemplo de hongos son los hongos más completos o los basilomicetos, y ahorita vamos a analizar un poco más de ellos, pero los champiñones son de ese grupo, ¿no? De basilomicetos. Los hongos habitan, son heterótrofos y por lo tanto necesitan de absorber partículas alimenticias, ¿no? Esto le permite determinar su forma de vida. Algunos se alimentan descomponiendo o desintegrando a los restos de los seres vivos. Otros, sin embargo, se alimentan a expensas de los ruidos de otros seres vivos. A esto se le llaman parásitos. La mayoría de hongos necesita para vivir estar sobre materia orgánica y en ambientes húmedos y oscuros. ¿Sí? Veamos los tipos de hongos. El primer tipo son basidiomicetos, ¿sí? El carbón del maíz y los champiñones son basidiomicetos. Las levaduras para la elaboración del pan, el vino y la cerveza son ascomicetos. Los zigomicetos son hongos también unicelulares y, por ejemplo, tenemos el moho del pan, el moho negro del pan, ¿no? El que lo guardamos por mucho tiempo y se oscurece, ¿no? Los deuteromicetos también son hongos microscópicos y unicelulares, y el tricopitón, que causa la enfermedad del pie de atleta, ¿no? Bueno, los hongos son muy importantes también, porque no solamente son parásitos o causan algún tipo de enfermedad como el hongo del pie de atleta, ¿sí? Sino que tienen ciertas características también como parte del sistema de salud, ¿no? Como creación de fármacos. Por ejemplo, en la medicina son utilizados como antibióticos, por ejemplo, la penicilina, hecho a partir del hongo Penicillium rotatum. En la industria alimentaria, como por ejemplo el Saccharomyces cerevisiae,
que es utilizado para la elaboración del pan. Y recordemos que los hongos descomponen la materia orgánica de los cadáveres también, ¿no? Y eso un poco mantiene el equilibrio de los ecosistemas, ¿no? Entonces, un poco vamos a repasar. Primero que los hongos son organismos que presentan características muy peculiares, eh, no realizan fotosíntesis, por lo tanto son heterótrofos y no son autótrofos. Eh, en cuanto a sus partes, la parte externa de los hongos, o llamadas setas, tiene el sombrero, tiene láminas, el anillo y el pie en algunos casos, y las cifas o extensiones ramificadas son parte de la zona del micelio. Algunos hongos importantes como los hongos basiomicetos del champiñón, ¿no? Que también es parte de la cocina. ¿Dónde viven los hongos? La mayoría de los hongos necesitan vivir sobre materia orgánica, humedad, oscuridad y esa es su forma de vida. En cuanto a los tipos de hongos, tenemos a los basiomicetos, como el carbón del maíz y los champiñones. Los ascomicetos, la levadura para la elaboración del pan, el vino, cerveza. Y los que son unicelulares, los cigomicetos, que son, por ejemplo, el modo de pan. Y los deutromicetos, por ejemplo, la enfermedad del pie de atleta, ¿no? El tricofiton. Es importante los hongos en la medicina como antibiótico, específicamente la penicilina es un hongo. En la industria alimentaria, el Saccharomyces cerevisiae, que es un hongo utilizado para elaboración del pan, es un hongo de levadura para la elaboración del pan. Y en la ecología, los hongos descomponen la materia orgánica de los cadáveres, de los desechos de diferentes especies, ¿no? Entonces, algunas preguntas, ¿no? ¿Es un hongo basiomiceto? Hemos visto, ese hongo lo usamos, por ejemplo, en las pizzas. Ascomiceto, cigomiceto, la pregunta 3. Los hongos viven en lugares, ya vimos, ¿no? Oscuros, húmedos, etcétera, ¿no? Muy bien, chicos, como siempre recomiendo, en las tareas den siempre una información adicional o más compleja para que podamos ir aprendiendo un poco más lo que estamos llevando en curso. Cuídense mucho y conversamos. Chao, chao.